escuchar al cliente no funciona, porque a la gente no le gusta el cambio. Vamos a retomamos el tema de innovación, tratando de encontrar esas claves que tiene esta bahía hermosa, muy disruptiva, muy innovadora, que de alguna manera acá surgen tantas ideas que nos terminan cambiando la forma de trabajar, nos facilitan algunos aspectos de la vida y demás. Hay una pregunta que cuando yo la hago a empresarios ejecutivos de América Latina, yo siento que quizás se responde con el discurso políticamente correcto. ¿Cuál es la respuesta común acá? No me respondas de una, hay que escuchar al cliente. Y primero, los que están escuchando este podcast, ¿qué dirían ustedes como empresarios, como ejecutivos en sus organizaciones? ¿Qué rol tiene la escucha al cliente? De alguna manera, esa sería las posibles blanco y negro para responder en este sentido. ¿Qué dirías? Me viene a la mente una cita de Henry Ford que dijo: si les hubiera preguntado qué querían, me hubieran respondido caballos más rápidos. Nadie me hubiera respondido: yo quiero una máquina que reemplace mi caballo. En ese aspecto, escuchar al cliente no funciona en innovación porque a la gente no le gusta el cambio. Sin embargo, tienes que traer al cliente. Por ejemplo, incluso Henry Ford. Los primeros clientes de su máquina, de sus coches, fueron sus empleados y las familias de sus empleados. Forzó a sus empleados a comprar un coche a plazos y les descontaba de su nómina. Incluso él no les preguntó al cliente: ¿qué vas a querer? ¿No? Pero sin embargo, no lo lanzó a ciegas al mercado en general. Lo lanzó primero a sus empleados y a sus familias y de ahí se expandió. Es lo mismo con Steve Jobs. Si le hubieras preguntado a la gente, por ejemplo, cuando BlackBerry era el que dominaba el mercado de móviles, que BlackBerry le habría preguntado a su gente: ¿qué es lo que más te gusta de la BlackBerry? Y una de las 3 cosas principales era el teclado. Si Steve Jobs hubiera hecho una encuesta y les hubiera dicho: ¿te gustaría tener un teléfono o una máquina sin teclado?, la gente hubiera dicho: no puedo sentir, voy a hacer errores. Sin embargo, lo lanza y en un año se comió a BlackBerry. De hecho, hay una película muy interesante del año que perdió BlackBerry no tomando en serio al iPhone, y cuando quisieron reaccionar ya no había nada. No quiere decir que Apple no haya escuchado a sus clientes. Sin embargo, ellos no veían un smartphone como una máquina de productividad. Ellos la veían como una máquina de entretenimiento. Claro. Y para poder tener un entretenimiento tienes que tener la pantalla más grande posible. Y para tener la pantalla más grande posible, el teclado estorba. Es válido. También es conocido Steve Jobs, que decía justamente esto, parecido a lo de Henry Ford, de decir, bueno, el cliente no sabe. Indudablemente en una etapa de ideación, de traer ese producto desconocido, no es una fuente de consulta al cliente, justamente. Después sí, cuando empezamos a iterar, cuando salimos con ese MVP, obviamente esa opinión será motivo de consulta, de obsesión, de entender lo que va viviendo el cliente y demás. Lo veo y me encanta que haya salido esto a la discusión, porque a veces nos vamos por esa parte políticamente correcta, y en materia de innovación, bueno, el primer paso hay que concentrarse quizás en el problema obsesivamente. Y no en la solución que tú tienes. Exacto. Porque de hecho la mayoría de las veces tu solución no es la correcta. Exacto. Tienes que ser flexible. Por eso se te ocurrió esa solución. Y acá hay un tema, cuando hablas con emprendedores, disruptores de la bahía, todos hablan de cualquier solución va a ser soberbia en el buen sentido, y creo que nosotros en América Latina tenemos que ser mucho más soberbios, sí, porque siempre cualquier solución va a ser: vamos a cambiar el mundo. Obviamente en el sector, en el nicho que empiece a trabajar la organización o la startup. Esta soberbia la veo interesante. Y después se produce todo algo que realmente son obsesivos acá, que es cómo se escalan los proyectos. La receta de escalar, justamente para que tu solución empiece a abarcar no tu ciudad, no tu región, trascender las fronteras de tu país, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el secreto para escalar? Imagínate que tienes todos los números de tu negocio, ¿no? Ventas, ganancias, porcentaje de penetración de mercado, costos. Esos números, ¿cómo se mueven con el tiempo? ¿Cuál es el número más importante para poder escalar? Es el número de gente que te usa. No son ventas. De hecho, por ejemplo, empresas como Salesforce o empresas como Slack no tenían modelo de cobrar al principio. Era: vamos a agarrar usuarios. Facebook no tuvo anuncios.
durante 7 años. Claro. Amazon perdió dinero 20 años. Termina siendo ese negocio de cantidad de usuarios. Si no tenés el ecosistema, Alguien te lo va a ganar. Entonces, cuando en Europa o en Latinoamérica, inclusive los venture capital de ahí están enfocados en profitability, rápido, eso es un sacrificio, porque estás compitiendo con empresas de aquí que quieren volumen, no importan las ventas y el profitability, olvídalo. Y una vez que tengamos la mayoría del mercado, en ese momento metemos anuncios, metemos el modelo de negocio, empezamos a cobrar, etc. ok. A ver, muy cerquita de acá, creo que es ya la zona de Mission Bay, está casa matriz de Airbnb. Y había un aspecto interesante que me mencionabas en cuanto a, bueno, el secreto de cómo ellos escalaron. Y la respuesta no es obvia. ¿Cuál es esa respuesta? La respuesta que da Brian Chesky, que es el CEO y el fundador de Airbnb, es: para poder escalar hay que hacer las cosas que no escalan. Es muy fácil tener un business plan y hacer un plan de marketing, por ejemplo, y decir, vamos a tener 1 millón de usuarios y vamos a usar LinkedIn, que de hecho está aquí al lado, y vamos a hacer esto. Pero ¿cómo vas de 0 usuarios a 10? ¿Cómo vas a ir de 0 a 100? Y de 100 a 500 y de 500 a 5000. Ese es el momento en que puedes hacer cosas que no escalan. Ese es el momento en que el fundador puede rogarle a sus amigos subirse al sistema. Brian Chesky se sentó 1 a 1 con los primeros 500 usuarios de Airbnb. Fue a sus casas, los entrevistó, platicó con ellos. Ese feeling no lo puedes tener cuando tienes 10 millones de usuarios. Alguien como Brian Chesky no le da tiempo a hablar con más de 3 usuarios al mes, con todo lo que tiene que hacer. Eso no escala. Hay cosas que al principio no escalan que tienes que hacer. Por ejemplo, el perder dinero durante 5 años no escala en 20 años. No puedes perder dinero, tener un modelo de negocio y decir, mira, no sé cómo le vamos a hacer para aprender la máquina de dinero, como lo hizo Facebook, pero vamos a agarrar volumen. Dentro de 5 o 6 años vemos cómo aprendemos la máquina de dinero. Por ejemplo, Facebook, ni siquiera una empresa que abría una página en Facebook pagaba. Nadie pagaba. Claro. Pero ahí viene algo también muy interesante y lo conecto a uno de los temas que antes estábamos hablando, que es parte de vivir la experiencia al día de hoy, la cúpula de Airbnb cuando hacen sus viajes, sean de placer o sean de negocios, no van a un hotel 5 estrellas, que lo podrían hacer sobradamente, sino que toman su propio champán. Por supuesto. Viven su propio producto. Claro. Y creo que es un muy buen ejercicio, lo habías mencionado cuando Henry Ford decía, no, todos mis colaboradores tienen que tener el auto, todos tienen que ser los primeros usuarios. Hay un gran consejo para todas nuestras organizaciones. Hay una empresa por acá, no recuerdo el nombre, tenían la lógica de quizás no importaba si estabas en el área administrativa, en recursos humanos y demás, una vez al mes tenías que bajar al contact center y hacer llamadas de prospección para presentar el producto y demás. Obviamente presentar el producto de tu empresa, dudablemente lo tenés que conocer a la perfección, lo tenés que haber vivido como usuario, no solamente como arquitecto. Y creo que es un lindo consejo. Entonces esta lógica de hacer cosas que no escalan, también la conecto con el punto anterior. Conocer muy bien nuestro producto, vivirlo, y a veces eso te da esa fuente de nueva germinación, de mejoras, de traer nuevas funcionalidades. No hay empresa que sobreviva sin la innovación constante. Por ejemplo, ahora todo el mundo estamos aterrorizados, sobre todo las empresas en Latinoamérica y en Europa. ¿Cómo vamos a usar AI? Nos están comiendo el mercado. Si no tienes el feeling de cómo se usa tu producto, ¿cómo se te va a ocurrir cómo mejorar tu producto usando una tecnología nueva? Si no tienes el feeling, estás haciendo specs de producto, estás dirigiendo una empresa desde una torre de marfil que no tiene nada que ver con lo que tus usuarios viven. Bueno, vamos a avanzar unos pocos metros y tengo un desafío, quizás algo antipático, que tiene que ver con un pitch elevator, del consejo que vos darías a un emprendedor para hacer ese pitch. No te vas a subir a un ascensor, sino a el largo que tiene una escalera automática, y en ese largo, en ese trayecto que serán segundos, tendrás que decirme cuáles son las claves, si sos un emprendedor, para de alguna manera hacer abrir los ojos a posibles inversores o quizás en los primeros pasos a capturar el talento que va a formar parte de tu equipo. Así que bueno, vamos a hacer el desafío.